En este vídeo vamos a conocer a fondo uno de los conceptos clave de la química, el concepto de mol. Este concepto se debe a una idea expresada en forma de hipótesis enunciada por Amadeo Avogadro, el cual, estudiando los gases, llegó a una conclusión que decía: volúmenes iguales de gases distintos, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas. Volúmenes iguales de gases distintos, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas. Esto nos lleva directo al concepto que tenemos actualmente de mol, pudiendo decir que un mol de cualquier partícula siempre contiene el mismo número de partículas de dicha sustancia, es decir, contiene 6,022 por 10 elevado a la 23 partículas de dicha sustancia. Siempre contiene ese número, 6,022 por 10 elevado a la 23 partículas. Ese número está ligado al concepto de mol. En un mol de cualquier partícula siempre hay 6,022 por 10 elevado a la 23 partículas de dicha sustancia. Es la misma idea que decena. Si una decena de partículas tiene 10 o docena que tiene 12, un mol siempre contiene 6,022 por 10 elevado a la 23 partículas. En un mol de cualquier sustancia siempre hay 6,022 por 10 elevado a la 23 partículas de esa sustancia. Esa es la clave. Un mol está asociado al número de Avogadro, el número 6,022 por 10 elevado a la 23. Ese número, conocido con el nombre de número de Avogadro, es el número clave para definir el mol. De tal forma que podríamos decir que un mol se define como la cantidad de sustancia que contiene un número de Avogadro de partículas de dicha sustancia. Es decir, un mol de agua contiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, porque el agua es una sustancia molecular y sus partículas fundamentales son moléculas. Un mol de hierro contiene 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos de hierro, porque el hierro es una sustancia atómica. Siempre en un mol hay 6,022 por 10 elevado a la 23 cantidades elementales. Un mol de cualquier sustancia siempre contiene un número de Avogadro. Un mol de pelotas de ping-pong, por poner un ejemplo, distinto a partículas medidas en química, siempre va a contener 6,022 por 10 elevado a la 23 pelotas de ping-pong. Está claro, porque un mol implica el número de Avogadro. El número de Avogadro es 6,022 por 10 a la 23. Pero ¿por qué este número? ¿Por qué este número, Avogadro? ¿Por qué no fue otro? ¿Por qué el número 6,022 por 10 elevado a la 23? ¿Por qué el número 6,022 por 10 elevado a la 23? ¿Por qué el número 6,0... Bueno, pues este número está definido por la idea que subyace en el concepto de UMA. Por eso aparece este número y no aparece otro más sencillo. Fijémonos que una UMA es la 12ª parte de lo que pesa un átomo de carbono 12, y eso es 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Es decir, en una UMA serían 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Y por tanto, en un gramo, ¿cuántas UMAs hay?
¿cuántas UMAs hay en un gramo? Pues si meto el factor de conversión, si una UMA son 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, un gramo será, ahí aparece, 6,022 por 10 a la 23 UMA. Un gramo contiene estas UMAs. Si yo cojo la molécula de agua como ejemplo y hago el cálculo de su masa molecular, tenemos que una molécula pesa 18 UMA. Pues gracias a este número, al número de Avogadro, podemos decir que un mol pesa 18 gramos. Un mol pesa 18 gramos debido a la definición del número de Avogadro. Si el número de Avogadro hubiera sido otro, no puedo, con el mismo número que expreso la masa de una molécula en UMA, expresar la masa de un mol en gramos. Vamos a verlo. Una molécula de agua, por tanto, pesa 18 UMA. Eso está claro. Y un mol de agua contiene, según la definición, el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a la 23. Molécula de agua. Bajo esa idea, ¿cuánto pesará un mol de agua? Pues un mol de agua pesará 18 por el número de moléculas que tiene, es decir, 18 por 6,022 por 10 elevado a la 23 UMA. Vamos a cambiar esas UMAs a gramos. Pues si yo hago 18 por 6,022 por 10 a la 23 UMA y le meto el factor de conversión que lleva de UMAs a gramos, un gramo son 6,022 por 10 a la 23 UMA, simplifico las UMA y el número de Avogadro y me queda justamente 18 gramos. Y por tanto el mismo número que me permite calcular la fórmula, la masa en UMA, el mismo número que me permite calcular la masa en UMA, me permite calcular la masa de un mol en gramos. Una molécula de agua pesa 18 UMA y un mol de agua pesa 18 gramos. Si no hubiera sido por el número de Avogadro, esta conversión no podría realizarse. Si, por ejemplo, tenemos la molécula de ácido nítrico, HNO3, el hidrógeno 1, el nitrógeno 14, porque pesa 14 y hay 1, y el oxígeno pesa 16 UMAs y hay 3, pues 48, pues me sale 63. Este número, 63, me va a dar una doble información. Primero, cuánto pesa una molécula. Una molécula de ácido nítrico pesa 63 UMA. Pero también nos va a dar la información de lo que pesa un mol. Un mol de ácido nítrico de HNO3 pesa exactamente 63 gramos. El mismo número que da la expresión en UMA me da la expresión en gramos. Por tanto, podemos decir que un mol de ácido nítrico pesa 63 gramos y contiene 6,022 por 10 elevado a la 23 partículas, que en este caso son moléculas. Si fueran sustancias atómicas serían átomos, pero esto es una sustancia molecular. Por tanto, estamos hablando de 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de dicho ácido. Espero que hayas entendido el concepto de mol y por qué aparece el número de Avogadro y no otro en su definición. Un saludo y nos vemos en el segundo vídeo.